Teniendo en cuenta los datos de la biología, ¿podemos afirmar al fin y al cabo o no que la evolución es un hecho? Es una pregunta sumamente interesante porque podríamos contestar de entrada que sí, pero si nos quedásemos allí probablemente estaríamos dando a entender algo a lo que tendríamos que contestarle que no. Voy a tratar de explicar esto que acabo de decir. La investigación biológica, cuando presenta la realidad de la variedad de las especies, arguye una serie de fundamentos que se consideran como probatorios de un hecho, que es que las especies están vinculadas entre sí y que tienen también una vinculación que podríamos llamar de tipo causal en algún sentido, en cuanto que unas se vinculan a otras. De esto podríamos decir que objetivamente se puede considerar como un hecho. Recordemos que se habla de pruebas de tipo biogeográfico, ¿no? En cuanto a la distribución geográfica de las especies, se habla de pruebas de tipo paleontológico o geológico paleontológico en cuanto a la secuencia temporal de las especies. Se habla de pruebas de carácter anatómico comparado en cuanto a la existencia de órganos análogos o de órganos homólogos. Se habla de pruebas genéticas en cuanto al parentesco genético que ofrecen las especies en mayor o menor medida. Cada uno de esos capítulos recoge hechos. Ahí no se trata de teorías, se trata de hechos. Aún allí tendríamos que calibrar o apreciar críticamente cuál es el alcance de los hechos que se mencionan. Digo esto en cuanto a si el hecho prueba una vinculación, de qué tipo es la vinculación, si el hecho, implica una vinculación, de qué tipo es esa vinculación entre las especies, en cuanto a su variación, en cuanto a su encadenamiento real en el proceso natural, si afectan a lo que puede llamarse microevolución o también aspectos macroevolutivos, que ya se trata de niveles distintos de apreciación del hecho, y hasta qué punto lo que prueba en un nivel prueba en el otro. Todo eso críticamente se puede discutir, se puede apreciar y matizar, ¿no? Ahora, si hablamos de este conjunto de fundamentos que son convergentes entre sí, podemos decir que se puede afirmar como un hecho al menos probable, ¿no?, la existencia de una vinculación real en la naturaleza entre las diversas especies vivientes. Insisto, este término de vinculación en cuanto al proceso real de la naturaleza puede admitir grados distintos de relación que habrá que precisar en cada caso, según las evidencias que se tengan para hablar del hecho. Ahora, ¿por qué dije de entrada que esto es a lo que habría que decir que sí? Pero de entrada dije, si contestamos que sí sin más, tendríamos que inmediatamente decir que no, casi con seguridad, porque cuando se dice si la evolución es un hecho, detrás de la palabra evolución no se piensa rigurosamente en esto que acabo de describir, sino en una cosa mucho más amplia y de mayor
connotación, ¿no? Entonces, si uno por evolución quiere decir que todas las cosas son el mero resultado y todas las especies en su variedad biológica, incluido el hombre, es el resultado de una mera combinatoria azarosa de la realidad material, eso no es un hecho. Ni hay por qué aceptarlo como un hecho. Si uno, por evolución, quisiera inclusive algo más amplio, que toda la realidad en su conjunto no es más que un proceso inmanente que incluye al hombre con toda su historia y con toda su dinámica histórica hasta el presente, tampoco se trata de un hecho allí. Entonces, lo que hay que advertir es que, y esto es una cuestión de prudencia en el uso del lenguaje, cuando se afirma que la evolución es un hecho, hay que precisar cuál es el alcance que se le da a la palabra evolución. Y no se puede prescindir de hacer esa distinción o esa cautela, esa advertencia, porque de hecho en la realidad actual la palabra evolución suele entenderse según un conjunto de implicaciones que no respetan los límites de una sana filosofía realista. De eso ya hemos hablado en la clase. Es decir, la vinculación que tenemos que pensar entre esos hechos que realmente están conectados, la tenemos que pensar rigurosamente, y por lo tanto no podemos prescindir de los principios de una filosofía natural ni de los principios metafísicos para pensarla rectamente. Es una vinculación que tiene que ser entendida de manera realista. No estamos hablando de una mera manera de explicar las cosas que está en nuestra subjetividad, sino que estamos tratando de entender, y por eso respetamos el hecho, ¿no? Hay un hecho que respetar, y ese hecho puede ser explicado, pero puede ser explicado auténtica y rigurosamente solamente en el marco del respeto de principios de orden ontológico que están en la filosofía natural y que se profundizan y se planifican en el orden de la intelección metafísica. Podemos pensar adecuadamente todo lo que se quiera en la relación entre los fenómenos, pero siempre y cuando respetemos los principios ontológicos de la causalidad. Si el hecho de la relación entre las especies se toma en su totalidad fenoménica, no se contradice en absoluto con ninguno de esos principios, considerado como hecho, ni mucho menos con las verdades fundamentales de la fe. Esa relación entre las especies, más bien que excluir un designio creador, parece apuntar hacia él. Si yo digo que todas las especies vitales de alguna manera están relacionadas entre sí, porque tienen estructuras comunes, formas y determinaciones que las vinculan entre ellas, eso más bien parece apuntar a una vinculación entre toda la realidad evidente por su forma a un principio inteligente que le da forma a todo. Esto dicho muy, muy someramente, pero el hecho no es un hecho que unilateralmente apunte hacia una visión materialista del mundo, sino más bien al contrario. Entonces, una cosa es recibir el hecho tal como nos lo presenta el conjunto de fenómenos que se pueden conocer a través de la investigación racional, y otra cosa es sustituir ese conjunto de fenómenos por una cosmovisión puramente ideológica, ¿no?, que los instrumentaliza y los malinterpreta. Las dos cosas. Los malinterpreta porque les aplica categorías inaplicables y los instrumentaliza para fines de carácter ideológico. Una vez que uno discierne eso, es perfectamente racional y razonable aceptar los hechos. Es lo que se debe hacer. Una inteligencia realista nunca puede revivir el hecho. Tiene que aceptar el hecho. Y precisamente con la confianza de que si reconoce el hecho, está conociendo parte de la verdad. Y aquí digo algo que también me parece oportuno para responder a esta pregunta. Parte de la verdad. Una ciencia que se apega a vínculos de orden fenoménico esencialmente no puede conocer sino parte de la verdad. De modo que postular una cosmovisión basada exclusivamente en esa ciencia, aunque esa ciencia esté bien interpretada, ya es un disparate. Porque ese conocimiento que es puramente fenoménico no puede convertirse
per se en un conocimiento metafísico, porque por su orden de abstracción formal ha renunciado a la intelección metafísica, ha prescindido de ella, y por lo tanto es una inteligencia parcial de la realidad, y además de parcial, inferior a la metafísica, sea meramente física, sea físico-matemática. Es una intelección de la realidad que está prescindiendo de la abstracción suprema, y por lo tanto no puede darnos sino una verdad parcial. Por eso insisto, traspolar eso a una concepción total de la realidad que dé con el absoluto y con el fundamento último de todas las cosas es de suyo irracional. Así como es razonable y racional reconocer los hechos, no es ni razonable ni racional convertir a una verdad parcial captada a partir de la investigación racional humana sobre los vínculos que hay entre fenómenos, convertir eso, digo, en una cosmovisión universal totalizadora.